En línea con la entrevista. Noticieros en línea. Gracias, amigos de Noticieros en línea. Hoy estamos aquí con Lidia Denise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado de Guanajuato, para hablar en el papel su segundo informe de gobierno, que sí lo es, pero en tiempo es 1 año, 7 meses. ¿Cómo estás, Lidia? Muy buenos días. Muy contenta, muchas gracias por este espacio y pues por compartir con ustedes los logros que hemos obtenido, pues que sí, que es el segundo informe, pero que en realidad pues es el primer año completo que estamos informando. Así es, ¿te parece? Sin minimizar todos los logros que se han tenido en esta administración, a mí me parece que el más importante es en materia de seguridad. Decimos y veíamos el sexenio pasado como desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, cada vez que podía, una tras otra al estado de Guanajuato, y bueno, pues ahí estaban los números, ¿no? Uh-huh. Pero ahora vemos que hay coordinación, vemos a la presidenta Claudia Sheinbaum decir, no es fácil, 60%, vemos a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, y vemos esta sintonía, ¿no?, que tienen por reducir los índices delictivos, y además, si lo pusiéramos en el papel, y no sé si lo consideres así, uh-huh, pues ha sido el logro más importante en esto que llevas al frente del gobierno de Guanajuato. Sin duda. A ver, para mí, yo sabía que la preocupación más grande, y para nosotros como gobierno la ocupación más grande, tenía que ser la seguridad, construir paz en Guanajuato. Tú lo dices muy bien, había una visión de división en donde en muchos se señalaba a quién le correspondía cada cosa, ¿no? Uh-huh. Y eso al final, pues la gente le quedaba una sensación de que pues no importaba el nivel de gobierno o la atribución, las autoridades tenían que dar resultados en materia de seguridad. Desde el primer día del inicio de mi administración tomamos cambios que nos permitieron marcar un antes y un después, y entendiendo que el tema tenía que ser la coordinación, la inteligencia, el trabajar de la mano de las instancias tanto federales como municipales, y bueno, el lanzamiento de esta estrategia Confía, que también marca un antes y un después en la estrategia de seguridad. Esta apuesta que hemos implementado desde Confía, pues se basa en pilares que son fundamentales. No es una varita mágica, no es descubrir el hilo negro, es trabajar en base a indicadores, es trabajar en base a inteligencia. Creamos una subsecretaría de inteligencia operacional, es decir, nuestros elementos, nuestros operativos no están en la calle solo por estar. Vamos identificando a generadores de violencia y vamos por ellos. Esa es la manera más efectiva de ir reduciendo los indicadores en materia de seguridad. Y como yo lo he dicho, es un tema en donde tienes que hablarle con la verdad a la gente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos parados? Esta disminución tan significativa que ha llegado hasta arriba del 60%. Ahorita, febrero, fue el mes más bajo que hemos tenido en los últimos 8 años, y no significa que estemos ya en un punto de llegada. No significa que cantemos victoria y que digamos, ya la hicimos en materia de seguridad, porque siguen ocurriendo cosas, porque sigue habiendo generadores de violencia en la calle, porque sigue habiendo situaciones que nos lastiman como sociedad. Pero al final es un nuevo punto de partida. Ya con esta disminución, desde ahí partimos para seguir disminuyendo. Y algo que es muy importante y que ha sido complejo también, es que esta disminución es sostenida. No ha habido un solo mes desde que iniciamos la administración en donde se haya incrementado la incidencia delictiva. Ahora bien, a lo mejor vemos los números y decimos un 60%, pero estamos hablando que si continúa la tendencia como la tenemos hasta ahora, incluso bajando todavía más, esa vendría a ser la pregunta, ¿consideran que puede bajar aún todavía más el índice delictivo? Porque hablar de 60% en un corto de tiempo, muy corto, es muy difícil, pero podríamos hablar que en este año se podrían evitar la muerte de 1,000 personas más, y que es algo de verdad muy importante porque estamos hablando de personas al final de cuentas. Es un número muy importante y a menudo caemos en esta narrativa, ¿no? Los gobiernos de decir, oye, pues es que entre los grupos delictivos están teniendo enfrentamientos, se están disputando territorios y por ello se incrementan los homicidios dolosos, pero eso no debe conformarnos, ni debe alentarnos, ni decir, pues está bien que ocurra. Si hay alguien que está involucrado en un grupo delictivo, hay que llevarlo ante la justicia, no tiene por qué morir bajo
bajo ninguna condición. Hay que llevarlo a la justicia, hay que ir por esos que están vendiendo droga a nuestros jóvenes, por esos que están generando violencia, que están robando combustible en nuestras carreteras. Entonces, esa ha sido la premisa para nosotros, que podamos darle a la gente una disminución que siga siendo sostenida, garantizar también el trabajo de paz en todo el estado, porque la estrategia Confía es una estrategia operativa, pero también tiene un componente de prevención con este programa Fénix, en donde trabajamos con las juventudes, en donde trabajamos con las familias, en donde vamos a los anexos, en donde estamos trabajando también en los centros penitenciarios para que haya una verdadera reinserción social. Es decir, es una estrategia integral y la meta sí es que vayamos disminuyendo todavía más para que al cabo de este sexenio podamos entregar un Guanajuato mucho más seguro. Y esto, también hay que decirlo, no es resultado solamente de una institución. Yo no puedo decir, todo esto que hemos logrado solamente son las fuerzas de seguridad del Estado. No, a ver, sí, es una férrea voluntad, primero, pues de quien encabeza la administración, que es tu servidora, de mi equipo en la Secretaría de Seguridad, pero también se han sumado, de verdad, sin ninguna reserva, con toda la disposición, las fuerzas federales, Ejército, Guardia Nacional, ambas fiscalías, la Secretaría de Seguridad Federal, de quien hemos tenido mucho respaldo. Y entonces aquí yo creo que queda claro que el camino pues es la coordinación, la inteligencia, la regionalización y sobre todo la convicción de que se puede vivir en un Guanajuato en paz. Y ahora vemos no solo las autoridades federales, ¿no? También escuchábamos y veíamos un comunicado del gobierno de los Estados Unidos que ayer detuvieron a Beto Bazán, un líder del cártel del Golfo muy buscado en los Estados Unidos, y ellos, entendemos, actuaron con inteligencia. ¿Tienes alguna información de esto? Pues bueno, hemos estado colaborando de manera muy estrecha. Yo personalmente me reuní con el embajador, que es además un hombre formado en la inteligencia. Fue parte de las agencias de seguridad. Entonces tiene muy claro la visión y el panorama y quiere trabajar con Guanajuato porque sabe que es un estado, primero, que está dando resultados, un estado donde sus autoridades estamos comprometidas con la ley, con la justicia, con la verdad, y eso para la embajada es muy importante. Nosotros desde hace muchos años ya en Guanajuato recibimos capacitación, fortalecimiento de nuestras policías y de las fiscalías a través de la alianza que tenemos con las agencias de la Embajada Americana. Entonces, la colaboración es permanente, tenemos intercambios siempre de información, de indicadores, lo mismo con la Secretaría de Seguridad Federal. Y bueno, tan solo ayer tuvimos también una detención muy relevante en coordinación con la Secretaría de Seguridad Federal, pues de una mujer que estaba encabezando también los trabajos de una célula delictiva. ¿Aquí en Guanajuato? Así es. Muy bien, pues vamos a estar pendientes de esta información y decirle también a la gente en materia de extorsión, porque bueno, también fue en tu campaña, dijiste, vamos, detectaste ese problema. Cuando ibas a todos los rincones de Guanajuato, alguien te decía, nos están extorsionando, está mi negocio pequeño, apenas algo y todavía le tenemos que dar a estos sujetos. ¿Qué decirles a estas personas? La extorsión es uno de los delitos que más lastima a la sociedad. O sea, genera miedo y además genera miedo en quienes más trabajan, los comerciantes, los empresarios, nuestra gente de los mercados. Y es un delito que tiene muy alta cifra negra, Chuy, porque la gente no quiere denunciar, tiene miedo. Y entonces, ante la premisa de, pues me acerco con las autoridades a denunciar o mejor entrego una cantidad de dinero para evitar que le hagan daño a mi familia, es algo que nosotros nos propusimos que no debía pasar. Por ello es que en esta línea de atención 800 Te Cuido tenemos conocimiento por parte de los ciudadanos cuando están viviendo un caso de extorsión. Nosotros no exigimos la presentación de una denuncia. O sea, está bien. Eso es muy importante. Está bien y es lo que tiene que hacer un ciudadano. Pero entendemos que es un proceso también, que el ciudadano tiene que sentirse seguro y acompañado para poder presentar una denuncia. Entonces, cuando nos hacen de conocimiento una situación de extorsión, de inmediato hacemos contacto con ellos, generamos seguridad en su entorno y entonces comenzamos a investigar de dónde viene, ¿no? Muchas veces yo te puedo decir que arriba de un 80% viene de llamadas que se dan de penales federales, que es un tema que hemos puesto en la mesa fuera de Guanajuato. Y entonces, pues cuando ya verificamos y la gente tiene esa certeza de que no están ahí cercano a ellos, que no están afuera de su negocio, pues se genera una tranquilidad. Y nosotros, pues evidentemente hacemos todas las investigaciones y los reportes correspondientes. Pero sí hay otro tipo de extorsión que sí está ahí, ¿no? Que sí llega a los negocios, que sí genera temor. Y también ahí es importante decir que hemos logrado detener a generadores de
violencia que se dedicaban al tema de la extorsión, que hemos logrado arriba de 7 millones de pesos que no se entregaran, ¿no? De acuerdo a la sumatoria que tenemos de los registros. Y bueno, hemos atendido a las personas y sobre todo generado confianza. Hoy cada vez más recibimos, el año pasado tan solo, arriba de 1,500 personas atendidas por algún tipo de extorsión, y todos estos casos con un seguimiento. La mayoría de ellos, al término de este seguimiento, deciden poner una denuncia, y eso nos permite que si hay una detención, pues pueda ser vinculada al hecho delictivo. Bien, y bueno, vemos cómo están todos alineados por esta estrategia, gobierno federal, gobierno estatal. Algunos municipios vemos que les falta todavía porque pues, no hay detenciones, no sé si lo has detectado. Sí. Y también lo único que vemos diferente de todo esto, y entendemos, pues tiene sus propios estilos, y eso es el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, pero va en contracorriente de tu personalidad, de tú cómo das estas indicaciones, cómo se tiene que dar el mensaje de unidad. Tú has hablado con el fiscal, tú has entablado alguna conversación para que todos vayan en la misma estrategia. No dudo que no vayan en materia operativa y eso, pero sí. La gente de Guanajuato creo que no se merece un trato como lo está haciendo el fiscal Gerardo Vázquez. Fíjate que al final creo que cuando uno lleva de manera directa y liderea la estrategia de seguridad, tienes justamente la posibilidad de incidir de manera muy respetuosa e institucional, pero sí de incidir para que los indicadores, para que el trato humano, para que la cercanía permee en todas las instancias. A veces las instancias de seguridad son complejas, ¿no? Uh-huh. El propio Ejército con Sedena, con Guardia Nacional, las propias fiscalías tienen su lógica diferente quizá a la que nosotros vemos, y es la necesidad de hablarle a la gente con la verdad, de decirle lo que está pasando, de tener un trato empático. Y por ello también, Chuy, algo que hemos detonado desde este grupo de inteligencia operativa es esta estrategia y esta plataforma Guanajuato en Paz, que busca, tú lo sabes y como periodista además lo vives seguramente todos los días, cuando quieres tener información de una fiscalía, cuando quieres preguntarle a la Guardia Nacional algún tema de robo de combustible. A veces los canales de comunicación son complejos con las instancias. ¿No? Se entiende, claro. Pero sí hay información que la gente está interesada en conocer, que los periodistas tienen que tener, y por ello es que esta estrategia, que la vamos a consolidar, busca aglutinar el esfuerzo de todas las áreas y seguir hablando de lo que estamos haciendo como Guanajuato. Cuando nosotros nos piden información como Secretaría de Seguridad, otorgamos datos, damos la información, pero no es todo lo que se hace en Guanajuato. Totalmente. Entonces, juntar todo esto habla del verdadero esfuerzo que estamos haciendo todas las autoridades en materia de seguridad. Y ahí en esa mesa yo siempre he insistido la importancia de tener un trato cercano, un trato humano, que podamos seguir atendiendo sectores muy particulares de nuestra población, como son las madres buscadoras, como son las víctimas directas o indirectas. Entonces, es algo que seguiremos trabajando, Chuy, y para que se fortalezca en todas las áreas de gobierno. Bien, otro tema importante es el agua, ¿no? Necesitamos el agua después de lo que pasó con el Zapotillo, y ahora pues con este gran proyecto, megaproyecto, que va a beneficiar a muchas personas. Pareciera que la narrativa de algunas personas es de que les vas a quitar el agua para llevarlas, y eso han dicho, a los campos de golf, en León, en el corredor industrial, a las empresas, a las industrias. Entendemos que no es así, pero ¿qué mensaje darle a la ciudadanía que sí está esperando el agua? Porque en muchos lugares se necesita el agua. Fíjate que es algo que he reflexionado mucho y lo platicaba en mi informe de gobierno, que tenemos que hacer lo correcto, que yo no podría al cabo de los años mirar atrás y saber que no hice lo necesario, porque el momento para garantizar el agua para nuestras hijas e hijos es ahora. No estamos hablando de estas cosas de las que se han manejado o que han querido desinformar. Por ello es que hemos apostado al diálogo. Hoy es el momento de que el agua en Guanajuato nos una. Durante muchos años, y tú lo sabes, nos quedamos sin la posibilidad de que hubiera proyectos de agua para Guanajuato. Desde el inicio de esta administración entendimos que el agua iba a ser una prioridad. Nos sentamos con el gobierno federal, dialogamos, presentamos los proyectos, y así fue que se incorporó este acueducto de la Presa Solís en
el Plan Nacional Hídrico de la presidenta del gobierno federal. Comenzamos a trabajar y entonces encontramos resistencias, pero resistencias de sectores muy pequeños de la sociedad que quizás sí hacen ruido, que quizás sí están ahí o que tienen dudas e inquietudes que pueden ser legítimas, pero para eso lo que hemos desplegado es un gran ejercicio de diálogo, de información, y yo de verdad hoy puedo ver a la gente a los ojos y decirles: aquí no se le va a quitar el agua a nadie. Aquí lo que vamos a hacer es tecnificar, apostar a la tecnificación y que esa disminución en los volúmenes que se utilizan en el campo nos permita llevar agua por lo pronto a 5 municipios de Guanajuato, que son los que más afectados se encuentran en materia hídrica. Y algo que es muy importante también destacar es que este es un proyecto de largo alcance, este es un proyecto que si no hacemos hoy, lo vamos a lamentar mañana. Claro. Y yo creo que también tenemos que alzar la voz, todas las personas que creemos en la sustentabilidad, que sabemos que este proyecto es un proyecto que le va a dar mucho a Guanajuato. Y yo lo que te digo es, este proyecto vamos a seguir impulsando por él. Quizá ante las voces disidentes que piensan diferente, pues a lo mejor habrá quien pueda decir: oye, pues yo me hago para atrás y mejor no polarizo en un proyecto como este. Ese no es mi caso, porque sé la responsabilidad que tengo y aquí la garantía es, inclusive yo lo he ofrecido, a ver, podemos generar un consejo con aquellas personas que así lo deseen, sumarse de las comunidades, eso expertos, ¿no? Para que ellos mismos validen que lo que va a ir al acueducto es lo que nos ahorremos en la tecnificación. Pero aún así hay miedo, ¿no? Porque, o nervios de que, ¿sabes qué? Ya está alineado el gobierno federal, el gobierno estatal, la Comisión del Agua y todo, pero se puede caer, o sea, y eso es, por unas personas se puede caer. ¿Cómo está el gobierno del estado en ese sentido? ¿Tiene miedo también? ¿Está preocupado? Fíjate que he dialogado mucho con Efraín de Conagua, con la propia presidenta. Ahora que estuvo acá, le entregamos una carpeta de todas las reuniones que hemos tenido, de las sesiones informativas en estas comunidades, y creo que hay tranquilidad. O sea, yo creo que la apuesta de ambas es: no dejemos de agotar el diálogo, o sea, no queremos llegar a una confrontación, comenzar a trabajar y que haya una división. Eso no le suma a nadie. Pero creo que hemos tenido más de 40 mesas de trabajo y poco a poco comenzamos a ver cómo se disipan esas dudas. En las mesas nos dicen: oigan, es que le van a quitar el agua a las escuelas. Eso es falso. Le van a quitar el agua a Cámbaro, a Jerécuaro. Eso es totalmente falso. Se va a secar la presa Solís. Eso es falso. Le van a llevar agua a los campos de golf, a las industrias. Todo eso es falso. Y con hechos les demostramos que el agua de la presa Solís, que incluso en su momento también tuvo resistencias, hoy se defiende el agua de la presa, pero en su momento también hubo oposición a la construcción de esta presa. Es decir, este tipo de proyectos generan pues polémica, polarización, pero mientras apostemos al diálogo, el tema es que el agua va a seguir siendo para el campo. Esta es una presa que da servicio, digamos, al distrito de riego para el cultivo de la región. Esta presa no abastece a las ciudades. Esta presa no abastece a las comunidades. Lo que vamos a hacer es ahorrar el agua con la tecnificación que estamos haciendo con la federación, y esa agua que se ahorre es la que va a ir en el acueducto. Tan estoy hablando con la verdad que tengo toda la disposición de abrir la información, de que sean esos ciudadanos que no están de acuerdo los que estén verificando que es lo correcto, que así va a ser. Y si llueve menos, pues menos volumen de agua va a ir al acueducto. Eso es una cosa muy clara. Muy bien, ahora platícanos del tren. Sí. León, estábamos también fuera. En una entrevista nos dijiste: no, León está fuera, no viene, y después se hace el anuncio que siempre sí viene. ¿Qué información tienes que nos puedas adelantar del tren? Bueno, que va pues de Querétaro decirte justamente que cuando recién nos presentan el trazo del tren, el proyecto no consideraba a León como un municipio para tener una parada de este tren, y nosotros comenzamos a hacer las gestiones porque León no podía quedar fuera de un proyecto tan importante. Y la verdad es que ahí es cuando la colaboración, el trabajo rinde frutos. Yo te puedo decir que con mucha apertura escucharon nuestra propuesta, llevamos los análisis, ellos corrieron también los estudios de aforo, y entonces la propia presidenta reconoce que es gracias a las gestiones de Guanajuato que se incorpora a la ruta de León. Y bueno, ahora no hemos quitado el dedo del renglón porque creemos que Guanajuato es un estado que debe tener más estaciones, y bueno, pues ya ha anunciado también el gobierno federal que este mismo año se estará licitando otra parte del tren, que es la que corre no hacia Guadalajara, sino a San Luis Potosí, y en esa ruta hacia San Luis Potosí ya llevamos ahorita por lo menos otros 2 municipios que se incorporan a la ruta, que son
son Comonfort, bueno, son 3, Comonfort, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende. Entonces, muy importante, ¿no? San Miguel de Allende también. Imagínate llegar en tren a San Miguel de Allende, es una maravilla. Ya prácticamente podemos decir que tendremos también una parada en Puerto Interior y eso también es una gran noticia por toda la gente que trabaja ahí y que podrá estarse trasladando a sus centros de trabajo ya a través de este tren. Entonces yo creo que vamos a seguir gestionando, vamos a hacer que las cosas pasen en Guanajuato y sin duda el tren es una gran noticia para el Estado. Muy bien, finalmente ha sido 1 año, 7 meses de mucho trabajo. ¿Qué te dicen en casa tus niños? Entiendo que terminas tus actividades, llegas a hacer tareas. ¿Cómo es el día a día ya con ellos? ¿Y qué te dicen? Después de que te ven ahí en todos lados trabajando, ¿no? Pues fíjate que yo siempre he pensado que soy una mamá como cualquier otra de las mamás de Guanajuato, ¿no? Que sale a trabajar, que lo da todo en su trabajo, solamente que obviamente con jornadas mucho más complejas y con temas pues que te llevan a estar ahí gran parte del día atendiendo las problemáticas y los retos de Guanajuato. Pero creo que este equilibrio de llegar a casa por las noches, procuro llegar a cenar con ellos, eso sí es algo que tengo como rigor, salvo que alguna situación no lo permita, pero llego a cenar con ellos, llego a estudiar con ellos, llego a bañarlos, llego a preguntarles cómo les fue en su día y la verdad es que para mí ha sido el ancla mayor para poder tener un equilibrio, para poder seguir trabajando con el corazón y con la mente concentrada en lo que importa, regresar a casa, como lo hacen tantas mamás de Guanajuato, es como tu punto que te sostiene, ¿no? Es como Totalmente. Esta ancla que te mantiene, esta brújula que te guía. Y bueno, pues ellos están conscientes que mamá tiene hoy una gran responsabilidad. La verdad es que son muy comprensivos conmigo, con el tiempo. Claro que quisieran que mamá estuviera más con ellos. Claro que en sus actividades a veces pues yo no puedo estar, mi esposo es quien los acompaña. Pero al final del día creo que entienden que hoy tenemos una misión como familia, que ellos son parte de esto y que al final pues esto que hago también lo estoy haciendo por ellos. Muy bien, pues algún mensaje final, ¿qué podemos esperar? Muchos logros en el 2025, pero para este 2026 y un mensaje para los guanajuatenses, te pediría. Pues viene un año muy fuerte de trabajo por Guanajuato. Vamos a seguir impulsando los proyectos de sustentabilidad. Viene obra, porque tú sabes que tenemos ahora esta bolsa que se licita de deuda. Entonces vamos a tener obras de infraestructura en los municipios. Vamos a estar muy pronto ya anunciando qué proyectos van a ir, pero sobre todo esas obras que benefician a nuestras comunidades, a nuestras familias. Vamos a seguir apoyando a las mujeres, vamos a seguir apoyando el emprendimiento, a nuestros comerciantes, a nuestra gente del campo. Yo estoy convencida que Guanajuato está llamado a seguir siendo un estado que ponga muestra de lo que son los buenos gobiernos y que siga avanzando hacia la ruta del progreso y del bienestar y de la paz de nuestra gente. Muchas gracias, Livia. Muchas gracias. Gracias, vamos a continuar con más información. Regresamos, Noticieros en Línea.